Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que su fin de semana haya estado perfecto. Soy yo de nuevo, la sombra felina nocturna, y ahora sí no encuentro este chango, mi humano, ahora sí se largó, eso es algo que me parece perfecto, nada más estaremos ustedes y yo. ¿Cómo les va, mis queridos felinos nocturnos? Espero que lo estén pasando bien. Yo soy la sombra felina nocturna, su anfitrión esta noche, y vamos a contarles unas cuantas y pequeñas historias de, pues a ver de qué se las contamos. Ahora sí yo creo que sí me voy a tener que encomendar porque siento que las historias de hoy no van a estar muy buenas o van a estar peor. Bueno, ustedes sabrán, vamos a ver. Ya les había yo contado muchas cosas sobre cómo ahorcaron a un difunto y bla 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 bla. Eso ya quedó en el pasado. Muy bien, mis queridos felinos nocturnos, yo les quiero decir que pues a estos videos si les gustan, denles like, suscríbanse al canal Eric León Gatosairet, compartan este video y activen la campanita de notificaciones. De todas formas, me he dado cuenta que aunque activen la campana de notificaciones, muchas veces YouTube ya no avisa cuando está subido un video, ya sea de parte mía o de parte de cualquier otro canal. De hecho, tenemos que andar casi persiguiendo lo que son los estrenos, lo que son los nuevos videos, porque pues el algoritmo de YouTube como que anda muy extraño. En fin, vamos a ver, vamos a contar una pequeña historia. Y aunque creo que ya se las he contado antes, pues vamos a volvérselas a contar. Total, se llama El espectro de la dama enlutada. Les voy a hacer una pequeña aclaración entre un espectro y un fantasma. Y no es que me las dé de muy sabelotodo, pero es que muchos de los canales que aquí están en YouTube que se dedican precisamente a lo que son las historias de fantasmas, las historias para asustar, pues por lo que yo veo casi nunca hacen esta aclaración. ¿Qué rayos es un fantasma y qué rayos es un espectro? Bueno, pues un fantasma, ya lo habíamos visto hasta en las caricaturas, es una especie como de ser etéreo que no está muy definido, que se presenta muy borroso, como un bulto, y que en ocasiones se presenta tan deforme que es imposible decir qué rayos es, más aparte de que pues es algo que sabemos que viene del otro mundo. ¿Por qué creen que a los fantasmas se les representa como si fueran sábanas flotantes? Por lo general son figuras de color blanca, de color claro, no muy bien definidas. Atención a esto. Se percibe lo que es en sí el ser, o bueno, la cosa que se está manifestando, pero no podemos distinguir qué forma tiene. Muchas veces decimos, es que es una como nubecita, o se ve así como que un saco de harina, algo que resplandece, o como que yo vi por el rabillo del ojo que algo pasó, algo así como una sombra, algo así como algo que yo no puedo definir. Ese en sí es un fantasma. Saquen sus conclusiones ustedes mismos. Y entonces, ¿qué rayos es lo que viene a ser un espectro? Bueno, pues un espectro, allí sí ya está bien definido lo que es la forma. Y se puede presentar como un ser humano común y corriente, como un ser humano normal, como un ser humano de época. ¿Qué cosa es un fantasma o un espectro de época? Porque hasta con esto hay que tener cuidado. Un espectro o un fantasma de época, como le nombran, y aquí sí soy un poquito claro, tiene ya más de 50 años que murió. O sea que estamos en el año 2019. Pues réstenle 50 años y las personas o los hechos ocurridos hace 50 años, si se llegan a presentar de nuevo en esta época, ya serían recién inaugurados espectros o fantasmas de época, porque guardan todo lo que es la energía de una época que ya pasó. El medio siglo es lo que distingue a un fantasma y un espectro normal, un espectro de época. Sí, por ejemplo, la casa de la Colonia Roma,
que fue allá por el año 1935 en Álvaro Obregón 191, pues que hubo un incendio en donde dicen que murió mucha gente por culpa de los vecinos que prendieron fuego, porque era una especie de hospital en donde se curaban personas de tifoidea, y dicen que también otras enfermedades más cañonas, como decimos ahora. Bueno, pues eso sí ya vendrían a ser espectros o fantasmas de época, ¿sí? Algún día iré allí a la colonia Roma, de hecho es donde vive un amigo de mi humano. Un saludo a mi amigo Ricky, que vive allí en la Roma, mi querido amigo. Saludos. Bueno, pues eso es la aclaración que quería yo hacer. Y ahora sí, después de tanto bla bla bla, después de tanta cháchara informática que contamos nosotros los gatos, porque por eso nos peleamos a las 3 de la mañana en los tejados, por si ustedes no saben, porque los estamos defendiendo a ustedes, humanos, de todas las energías negativas, de todas esas energías argüenderas y, como dicen en otros países, bochinchosas y chismosas, calumniadoras, que se quieren meter a fregarlos a ustedes cuando no tienen nuestro permiso. ¿Estamos claros? Bueno, y ahora sin más por el momento, pasemos a contar la pequeña historia. Y dice así: el espectro de la dama enlutada. El joven taxista miró su reloj, un haste de 24 joyas que marcaba las 21:30 horas a esa hora de San Luis Potosí, la cual lucía como un pueblo fantasma. Ni un alma se veía por sus desiertas calles. Alfonso dio cuerda a la pequeña máquina de tiempo. Solo entonces reparó en un fuerte olor a nardos, la flor de los cementerios, pero su lógica le indicó que, estando estacionado frente a la iglesia de San José, era normal la fragancia. Siguió leyendo el periódico, que comentaba las últimas noticias: el fin de la Segunda Guerra Mundial, la rendición del emperador Hirohito después del estallido de las 2 bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. De pronto lo sobresaltó el ruido de unos nudillos tocando la ventana del copiloto de su auto. Era una señora vestida toda de negro, con una peineta alta y un velo que parcialmente cubría su rostro. «Buenas noches», dijo la dama. «Necesito un servicio especial. No sé si usted me lo pueda brindar». «Estoy a sus órdenes», contestó el joven. «Quiero que me lleve a todas las iglesias de la ciudad y me espere en cada una de ellas mientras rezo un rosario. Y la última será la del Saucito», explicó la mujer. El muchacho, pensando que con ese viaje cubriría su cuota diaria, aceptó el trato, después de acordar los 25 pesos, de ese entonces, estoy hablando del 1945, acuérdense de eso, que pagaría su cliente, de tal modo que recorrieron San José, San Agustín, el Carmen, San Francisco, San Miguelito, San Juan de Guadalupe, el Santuario, la Compañía, Tequis, y terminaron su recorrido en la ya citada iglesia del Saucito, ubicada a un costado del panteón municipal. 6 horas se han de haber aventado, porque cada rosario dura media hora, y eso rezándolo así, atropelladamente, una tras otra, en fin. Cuando llegaron al lugar, la señora le dijo al chofer: «Señor, aquí me quedo. No traigo dinero, pero le voy a dar mi tarjeta. Si tiene pluma, se la firmo y mañana puede pasar a cobrar esta dirección. Pregunte por el señor Roberto Hernández Muro y con gusto pagará sus honorarios». De muy mala gana, pero viendo que no tenía otra opción, Alfonso aceptó y se marchó a su casa. Al día siguiente, el trabajador del volante llegó a la finca ubicada en la calle Parrodi, número 32, y preguntó por el susodicho. Cuando éste le atendió, el muchacho le comentó lo sucedido la noche anterior, le entregó la tarjeta y el velo que la fémina había olvidado en el asiento de atrás del vehículo. Hasta con eso se le olvidó. Don Roberto, al ver la firma de su esposa, rompió en lágrimas, besó el velo y le dijo a Alfonso: «Querido amigo, con gusto le pagaré a usted lo que me pide y algo más por el servicio que prestó a mi mujer».
Pero antes debe de saber usted que la dama quien llevó a todas esas iglesias, justo el día de ayer cumplió 1 año de muerta. Tome usted 100 pesos y vaya con Dios. Que Dios lo acompañe y Dios lo bendiga. Temeroso y tembloroso tomó los 100 pesos. El joven subió al auto, pero ya iba pálido como la cera. Y peor fue su impresión cuando descubrió la peineta de la mujer en el asiento del copiloto. En ese instante sufrió un ataque fulminante al corazón que lo mató. Cuando lo sacaron del vehículo, los socorristas notaron en ese momento un fuerte olor a nardos, las famosas flores del cementerio. Así es como termina esta historia acaecida hace ya más de 70 años. ¿Cómo ven? Están buenas las historias, ¿verdad? Mis queridos felinos nocturnos. Y aprovechando que no está el sonso de mi humano, que me debió cuidar más cuando yo vivía, pero en fin, vamos a seguir contando. Y otra vez tenemos aquí lo que es una leyenda llamada otra vez la leyenda del Nahual. Me hago para acá, ahora sí no quiero salir a cámara. Miren, hasta las víboras van reptando aquí. Y les cuento, mis amigos, la leyenda del Nahual. Se cuenta que hace muchísimos años, en los primeros del siglo XVII, allá por el rumbo oriente de la Nueva España, existía un viejo puente mucho más lejano del barrio antiguo de la Candelaria. Hay quien sitúa, basado en viejos mapas, estos terribles hechos cerca de la hora a bordo del Xochiaca. Pues bien, cuenta la leyenda que en las noches de luna llena había un hombre que se aparecía convertido en forma de un horrible animal. Era un nahual, y se aparecía por las noches a la orilla del río, que provenía de la cenagosa acequia real que existió a lo largo de la hoy calle de Corregidora, y que pasaba bajo varios puentes a lo largo de su trayecto hasta el hoy bordo del Xochiaca para desembocar en el antiguo lago de Texcoco. La historia de esta leyenda nos cuenta que todo comenzó en ese puente que cruzaba las turbias y lacustres aguas. Cierta noche, al paso de un solitario hombre respetuoso de las buenas costumbres y que por cumplir con su trabajo se le había hecho tarde, y tuvo que pasar por el puente de la sequía que cruzaba la hoy calzada Ignacio Zaragoza, y al caminar por el puente escuchó el aterrador aullido del nahual. Divisando a lo lejos la figura que lentamente se acercaba a él con el miedo reflejado en su rostro, contempló estupefacto cómo esa horripilante bestia, mezcla de hombre y animal, se le puso frente a frente en la salida del puente, impidiéndole el paso franco. El pobre hombre, juntando fuerzas de flaqueza, desenvainó su espada, mientras con la otra mano levantaba un crucifijo para ahuyentar esa horrible aparición. El nahual lanzó un espantoso grito y desapareció a toda velocidad. Mas, sin embargo, a la noche siguiente, unos alarifes que retornaban a sus hogares después de una ardua jornada fueron testigos de otro hecho sobrenatural, ya que a la luz mortecina de la luna que ahora cubrían casi por completo las nubes, se les apareció un ser humano que poco a poco se tornó en forma de burro, con la cara muy deforme y lanzando rebuznidos como crueles carcajadas de terror. El mayor de los alarifes hasta se quedó paralizado del susto y con el cabello completamente blanco por el espanto, rodó sin vida, mientras sus compañeros, que no podían ni moverse, fueron testigos de la transfiguración del asno en un mortal de facciones deformes que se alejó por la orilla de la acequia lentamente. La noticia corrió como un reguero de pólvora por toda la Nueva España y sobre todo por la Ciudad de México. Y por esta razón, los habitantes de aquellos lugares no pasaban por ahí en las noches, ya que en otras ocasiones se aparecía en forma de guajolote,
lobo u otro feo animal, causando muchas muertes, algunas por el espanto y otras las más por causa de fuertes mordidas que destrozaban la yugular a sus víctimas y con las vísceras de fuera. Toda la población estaba aterrada y comentaban que ese ser era obra del demonio o que el puente estaba embrujado y maldito y que tenían que hacer algo para que se alejara el ser maligno, y fueron a ver al cura de la parroquia más cercana, y éste les dijo que este ser era un nahual, que tenía pacto de sangre con el maligno y que estaba castigado, y por eso por las noches se convertía en distintos y muy diferentes animales. No obstante que se bendijo el puente en varias ocasiones y se hacían procesiones con el santo oficio, nunca se lograba erradicar al maldito nahual de esa comarca. Fue precisamente gracias a la intervención del santo oficio que se logró ubicar cerca de esos solitarios parajes a un hechicero indígena que vivía en un jacal cercano y que confesó ser el temido nahual, gracias a los persuasivos métodos que empleó el verdugo del inquisidor para sacarle la verdad. El desgraciado hechicero fue puesto a buen recaudo en las mazmorras de la Santa Inquisición y murió en medio del tormento del potro que le desmembró el cuerpo. Cuenta la leyenda que pese a todo, el nahual siguió apareciendo, aunque más esporádicamente, solo que cuando lo hacía se ensañaba aún más contra aquellos que un día lo condenaron a morir bajo los tormentos interrogatorios del terrible santo oficio. Bueno, pues si esta es una leyenda, pues a lo mejor la escribieron en época moderna. Yo vivo muy cerca de lo que se llama el Bordo de Xochiaca, no voy a decir dónde, bueno, ya he dicho la colonia. Y aquí lo que es el Bordo de Xochiaca está la llamada Alameda Oriente de un lado, del lado de Ciudad de México, y del lado del Estado de México la colonia El Sol. Del otro lado está la colonia Estado de México y enfrente ya está mi colonia, por donde yo vivo. Esta leyenda pues sí es algo interesante, puesto que toca casi prácticamente por donde yo vivo. He de decir que la calzada Ignacio Zaragoza está como a 4 kilómetros todavía de aquí. Y qué curioso que mencionen alarifes. Los alarifes son los que matan a los animales para el rastro, porque en esta zona está el mercado de San Juan Pantitlán, como le llamaba mi abuelo, que en paz descanse, que nada tiene que ver con Pantitlán, pero en fin. Este mercado es muy grande, obviamente, y hay muchos rastros cerca. Aquí es donde viene también el gran comercio de carne, y lo que yo veo aquí con esto es que hay un trafical endemoniado todas las mañanas y todas las tardes, porque están metiendo trailers en reversa los distintos rastros, aunque sea hora pico a ellos les vale bestia. En fin, así está esta situación. Y el bordo de Xochiaca, ahora lo tengo aquí a 30 metros de distancia, pero es más que un canal de aguas negras, en donde se siente a veces una muy mala energía. Por ejemplo, ahorita siento bastante frío porque estoy dando de espalda a la ventana. Y este canal obviamente está oscuro por las noches. Es el paso hacia la Cuarta Avenida, sobre la Cuarta Avenida, y la continuación aquí en la colonia El Arenal, pues sería la calle Chimalpopoca. Bueno, toda esta zona está oscura, aunque sí tenemos iluminación sobre el puente, y lo que es el canal está tan oscuro que cualquier persona que ahorita pasara estas horas, si tuviera yo un teléfono un poco de mayor definición, se los podría mostrar para que vieran cómo está. Cualquier persona que pasa, pues se ve como una sombra, porque del lado del estado hay luz y también de este, y se ve todo en penumbras. Es un lugar espantoso, un lugar que también el olor, ya sea de las aguas residuales del drenaje o inclusive de alimañas y perros muertos que han dejado por ahí, hace este sitio asquerosamente tenebroso. Aquí es en donde se han oído muchos ruidos y muchos espantos, como almas en pena, gemidos, la llorona, y se dice que aparecen más seres.
Obviamente yo nada más he tenido contacto con lo que son almas en pena, una vez cuando venía, eso ya se los conté en otra ocasión, y con lo que ha sido unos gritos que yo asocio a la Llorona y se los he contado varias veces. Es lo único que puedo decir de esta parte de lo que es la frontera entre Ciudad Nezahualcóyotl y la Ciudad de México. Vamos a contarles otra pequeña historia. Ya me quito de aquí, ya regreso acá. Muy bien, felinos nocturnos, vamos a seguir con una última historia de lobos por esta noche. Vamos a ver qué es. Les voy a contar la historia del hombre lobo de Detroit, Estados Unidos. Hace mucho tiempo, cuando Detroit era colonia francesa y los cánticos indígenas en honor al gran dios serpiente todavía se podían oír desde las afueras de la ciudad, en aquel entonces la magia india aún no había perdido su poder y las brujas del bosque, las conocidas como mujeres blancas, vendían burbujeantes pociones que transformaban a los hombres en licántropos. Dicen que por aquellos años vivía en la ciudad una joven llamada Archange Simonette, a quien un hombre lobo raptó durante el baile de su boda sin que ninguno de los invitados pudiese hacer algo para evitarlo. Como tampoco pudo hacer nada su horrorizado marido, que desde entonces se dedicaría en cuerpo y alma a intentar recuperarla. Rápidamente organizó una partida de búsqueda que se adentró en lo más profundo del temido bosque, y en la cual participaron multitud de amigos, vecinos y conocidos de la pareja. Uno de ellos estuvo a punto de abatir al licántropo, pero falló su disparo, aunque logró de un solo tajo arrancarle la cola al monstruo. Esta cola sería venerada desde entonces como una auténtica reliquia por los indios de la región. Tras esta escaramuza, nadie volvió a encontrar el rastro del maldito hombre lobo, ni obtuvo pista alguna sobre dónde se podía encontrar Archange. Poco a poco las batidas fueron espaciándose en el tiempo, a la vez que perdían componentes, hasta que solo quedó el marido de la joven, cada vez más pálido y nervioso, continuando en solitario su desesperada búsqueda nocturna, apenas ya un obstinado vagabundeo sin rumbo fijo. Había pasado tanto tiempo que casi nadie se acordaba ya de su pobre esposa cuando, en una noche de luna llena, el joven encontró unas huellas extrañas. Eran demasiado humanas para pertenecer a un lobo y demasiado lobunas para pertenecer a un para pertenecer a un hombre. La siguió hasta llegar al río Detroit, en cuya orilla pudo ver al licántropo, el mismo que había raptado a su mujer, pues le faltaba la cola. En silencio se aproximó a él, mientras introducía una brillante bala de plata en el cargador de su rifle. Levantó el arma y apuntó hacia su presa. En aquel momento solo una idea le pasaba por la cabeza: vengarse de aquel ser que tanto daño le había causado, así que sin pensar en nada más apretó el gatillo. Pero antes de que el arma disparase, el hombre lobo se arrojó al río, desapareciendo bajo el agua para no volver a salir a la superficie por mucho que lo esperase. Al amanecer, lloró de desesperación junto a la orilla del río. A partir de entonces, abandonó su búsqueda. Todos pensaron que había perdido un poco la razón, pues no dejaba de contar a todo aquel que quisiera escucharle la historia de cómo un hombre lobo había raptado a su mujer durante el mismo día de su boda. Al llegar a la parte en la que el monstruo se arrojaba al agua, aseguraba que un enorme pez había salido de las profundidades y había engullido al hombre lobo de un bocado. Vaya, vaya, vaya. Estas historias cada vez están, pues, mejorcito, ¿verdad? Bueno, ¿qué más les puedo contar a ustedes ahora?
Me agarra la bruja, me lleva a su casa, la vuelvo en maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, la vuelvo en maceta y un calabacito. Bueno, se aguantan. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver ahora? Bueno, pues estoy viendo cómo es aquí. Miren, aquí hay otra, es una historia que no tiene tal vez mucho de espanto, pero pertenece a lo que era la época precolombina. Se llama Yaotl en la Tierra de la Muerte. En la época precolombina, en México, como en otros lugares, existieron historias y leyendas que trataban temas como el amor, la guerra y la muerte, entre otros, que de alguna forma tienen influencia sobre quienes somos ahora. Muchas veces pensamos que con el tiempo descubrimos nuevas formas de mejorar nuestras vidas y descubrimos que alguien ya lo había pensado. Un ejemplo de esto es la importancia de explicar a los niños el tema de la muerte. Los aztecas pensaban que el morir los hacía honorables porque se necesitaba mucho valor para enfrentar la muerte. Las personas que morían de enfermedad o de muerte natural pasaban al Mictlán por 100 años para después fundirse con el universo. El Mictlán era algo así como el purgatorio de los católicos. Por otro lado, los guerreros que morían en batallas y los prisioneros que morían sacrificados no tenían que pasar por el Mictlán, sino que pasaban a formar parte de la naturaleza después de morir. Una de las leyendas que se contaban a los niños para que entendieran la muerte es la historia de Yaotl en la Tierra de la Muerte. ¿Quién era Yaotl? Yaotl era un niño que había perdido a su padre en una guerra. Sentado una tarde en un adobe enfrente de su casa, viendo al sol ocultarse en el horizonte, sintió cómo la oscuridad lo separaba de su madre, de su perro y de su casa. Recordó a su padre y que su madre le había dicho que los guerreros acompañan al sol todas las mañanas hasta el mediodía para después convertirse en aves fénix, y también que el sol descendía hasta el Mictlán después de ocultarse. Triste y en compañía de su perro, Yaotl se echó a correr atrás del sol para llegar al Mictlán y poder ver a su papá. En el camino, Yaotl tuvo que pasar varios obstáculos, siendo el primero de ellos los cerros. Con mucho esfuerzo, Yaotl y su fiel mascota llegaron a la cima. El segundo obstáculo fue una enorme serpiente que quería devorarlos, corriendo en direcciones opuestas. Yaotl y su perro burlaron a la serpiente y escaparon. El siguiente obstáculo fue una iguana gigante con ojos imponentes. Los dos se escondieron rápidamente y cuando la iguana se acercó para buscarlos, Yaotl le lanzó un puño de arena y aprovecharon para escapar. Los dos llegaron a un páramo desierto. Caminaron por horas y la sed y el calor les hacían su travesía muy difícil. Ya casi a punto de desfallecer encontraron un manantial en donde se refrescaron y durmieron para tomar fuerzas y continuar. Un viento frío los despertó unas horas después. Siguieron caminando a través de los árboles y plantas extrañas de aquel lugar. De repente escucharon un murmullo. Era el río, el último obstáculo. Yaotl y su perro luchaban en contra de las aguas violentas y agitadas del río. Esforzándose mucho, el perro ayudó a Yaotl a salir a tierra firme. Contentos por cruzar el río, los dos empezaron a reír por un rato. Cuando se calmaron, se dieron cuenta de que habían llegado a un lugar oscuro, escalofriante y lleno de cuevas. Solo Yaotl entró a la cueva más grande. Al ver los montones de huesos, Yaotl sintió escalofríos. Pasó por varias habitaciones hasta que escuchó una poderosa voz.
¿Qué buscas en el lugar de los muertos? Yaotl, atemorizado como nunca antes, no pudo pronunciar palabra. ¿Por qué vienes a profanar los dominios de Mictlantecutli y Mictlantecihuatl, señores de la muerte? Yaotl juntó todas sus fuerzas, se armó de valor y les contestó que había hecho un viaje muy difícil y que buscaba a un guerrero que había muerto 4 años atrás, a su padre. A lo que el señor de la muerte le respondió que los guerreros no iban al Mictlán y que su tarea era acompañar al sol. El señor continuó diciendo: aquí solo se encuentran los que mueren de enfermedad o de muerte natural. Ustedes se tienen que conformar con los símbolos que les enviamos a través de la naturaleza. Y tú has profanado el Mictlán, por lo que serás sacrificado. Retrocediendo, atemorizado, porque los señores de la muerte se acercaban a él lentamente, Yaotl escuchó los ladridos de su perro. De repente a Yaotl se le vino una lluvia de imágenes a su mente y se dio cuenta de que estaba sentado en un adobe enfrente de su casa. Mientras que Yaotl miraba a su perro dar vueltas, un colibrí se posó en su hombro por un momento. Yaotl se levantó y corrió gritando: «Mamá, mamá, mi papá vino a verme, mamá». Sí, aquí es donde acaba la historia, y aquí es donde les puedo decir que todo esto es como los mismos aztecas, los mismos antepasados nuestros, pues ya concebían lo que era el inframundo. Esto ya lo habíamos visto antes, y pues obviamente para un guerrero el morir en batalla era un gran honor, y claro está, sí se convertían en lo que era colibrí. Eso es lo que significa Huitzilopochtli, colibrí. En fin, vamos a seguir viendo qué otras cosas les podemos contar. Obviamente las leyendas que yo ya les he contado me las voy a tener que saltar porque no quiero tener tanto repetidero. A veces me doy cuenta de que ya les conté la historia, pero pues se las vuelvo a contar, pues ni modo de cortarla a la mitad. Por respeto también a ustedes es lo que no hago. Vamos a seguir contando historias. Vamos a ver qué hay. Ay, ay, ay. Tigre. Ay, perdón, pero ya llegó mi humano y pues está aquí oyendo como sonso todo lo que yo estoy diciendo y no me dice nada. En fin, pues sí, mis queridos felinos nocturnos, pues yo creo que hasta ahorita aquí vamos a dejar este pequeño video. Ya pasó un poco más de media hora y creo que ya han sido pues bastantes historias. Después buscaré información sobre, pues ya van a venir a final de mes lo que es el Halloween, que no es tan bonito que digamos, que no es una fiesta para jugar, porque aquí sí se despiertan lo que son las fuerzas demoníacas, por decirlo de algún modo, y pues buscaremos información a esto. Yo, la sombra felina nocturna, agradezco que me hayan visto. Suscríbanse al canal de mi humano, me explota el infeliz, me pone a contarle sus historias. Auxilio, auxilio. Ya deja de chillar, gato, tú ya estás muerto, ¿qué te puedo explotar? Soy la estrella del canal, sí, pero solo cuando cuentas las historias. Bueno, en fin. Bueno, pues mis queridos oyentes, les deseo muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas y felices mañanas, felices despertares. Sueñen con los angelitos o sueñen ya de plano conmigo. ¿Sí? Bueno, pues hasta luego.